Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por tus orientaciones. Auxílianos con tu espíritu para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar el estudio de hoy, quiero leer para ustedes un texto de Efesios, capítulo 2, versículo 9. Es un texto muy conocido por el mundo cristiano. Dice así, a partir del versículo 8 y 9 tal vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muchos cristianos dicen, pastor, la salvación en el Nuevo Testamento es únicamente por la gracia, pero la salvación en el Antiguo Testamento es por las obras. Cuando una persona dice esto, evidentemente demuestra que no conoce muy bien el Antiguo Testamento. Inclusive hay muchos cristianos sinceros, cristianos maravillosos, que leen mucho el Nuevo Testamento, pero no se preocupan de leer el Antiguo Testamento. Es como si le tuviese un poco de miedo al Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Antiguo Testamento. Y el tema de la gracia no es exclusividad del Nuevo Testamento. El tema de la gracia está en el Antiguo Testamento de manera muy clara. Por ejemplo, voy a leerles Génesis capítulo 6, versículo 8. Aquí se habla de Noé, dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. La gracia ya estaba presente en la vida de Noé. Cristo no había venido todavía, Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, pero la gracia ya estaba presente. Quiere decir que la gracia no empieza cuando Cristo viene a esta tierra. La gracia ya existía antes de la cruz. En Génesis 15, 6, algunos capítulos después, encontramos ya no a Noé, ahora encontramos a Abraham. Y mira lo que dice el versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí se está hablando de justificación por la fe. Abraham fue justificado por haber creído en Jehová, por la fe, no por las obras. Abraham no hizo ninguna buena obra para ser justificado, fue justificado por la fe. Pero ahora vamos a otro texto, Salmo 6, versículo 4, dice así: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gracia. Algunas otras versiones dicen, sálvame por tu misericordia, sálvame por tu gracia. Quiere decir que David tenía bien claro en su mente que la salvación era únicamente por la gracia de Cristo, no por obras. Cuando alguien dice así, la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras y ahora en el Nuevo Testamento es por la gracia, no sabe lo que está diciendo, porque la salvación siempre fue por la gracia. Inclusive en el libro de Apocalipsis 14, cuando se levanta el ángel para predicar el último mensaje al mundo, el versículo 6 dice así, Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El evangelio eterno. Si el evangelio era eterno, entonces el evangelio no empezó en la cruz del Calvario, no empezó con Jesús, porque una cosa eterna no tiene ni principio ni fin. La gracia no empezó en la cruz, la gracia ya existía en el Antiguo Testamento. Inclusive, mira, cuando Adán y Eva cometieron el pecado y se escondieron de Dios, estaban desnudos, tuvieron miedo de Dios, vino Dios. Y para resolver el problema de pecado, el problema de la desnudez del hombre, un cordero fue sacrificado. Su sangre mojó la tierra y esa sangre del cordero era símbolo de la sangre del Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del Calvario. O sea, el mensaje que Dios les estaba dando de manera práctica con la muerte de ese Cordero, Adán y Eva, era: hijos,
Vuestra salvación depende únicamente de la sangre del Cordero. Es por gracia. Por otro lado, hay gente que dice, pero Israel se salvaba por la obediencia de la ley. Israel se salvaba por las obras. No es verdad. Todos los días Israel sacrificaba un corderito. Y cuando sacrificaba el corderito y la sangre se derramaba, Israel estaba pensando, somos salvos únicamente por la sangre del cordero. Naturalmente esto era un símbolo. Un día, más adelante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría y moriría en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la salvación no es un patrimonio del Nuevo Testamento. La salvación siempre, a lo largo de todos los tiempos, fue únicamente por la gracia de Cristo. Algunas cosas, pastor, parece que no son muy claras. Usted menciona, y acaba de leer algunos trechos en la Biblia, que la salvación es por la fe, porque hay que creer en Cristo, hay que obedecer los mandamientos. No, yo no dije que hay que obedecer los mandamientos. No, yo dije que la salvación es únicamente por la gracia. Okay, lo que yo no entiendo muy bien es así. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuántos requisitos hay? Me parece que hay bastantes requisitos para ser salvo. El único requisito para ser salvo es ser un pecador, reconocer que no puedes y reconocer que necesitas de Cristo. En ese momento, Él te extiende su gracia maravillosa y estás salvo. Entonces, no necesitas hacer más nada. Si yo sigo la ley, si yo cumplo los mandamientos cabalmente uno tras otro, ¿voy a ser salvo? ¿O eso no tiene nada que ver? Solo lo que usted acaba de mencionar. Si alguien piensa que tiene que guardar mandamientos para salvarse, está completamente equivocado. La Biblia nunca enseñó que somos salvos guardando mandamientos. Tú puedes cumplir lo que quieras, tú puedes seguir las normas que quieras, tú puedes guardar todos los mandamientos, eso no te gana un punto, yo diría ni la milésima parte de un punto para tu salvación. Somos salvos únicamente por gracia, y gracia viene de la palabra gratis. No pagas nada, no haces nada, simplemente recibes. Jesús lo hace todo por ti. Pero, pastor, si usted dice que recibimos de Jesús la gracia, consecuentemente somos salvos, y tanta gente que no conoce a Jesús. Hay mucha gente que nunca escuchó hablar de Jesús o por último no lo aceptó en su corazón. ¿Será que van a ser salvos? Tanta gente que no ha conocido a Jesús. Hay gente que no sabe ese asunto de la gracia. Y que no ha escuchado del amor de Dios. ¿Será que van a ser salvos? Mira, aquí en Zacarías capítulo 13, versículo 6, el profeta nos lleva ya a la reunión de Cristo con todos los redimidos. Y entonces dice que allá, versículo 6, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Evidentemente, este es Jesús mostrando sus heridas, ya con todos los redimidos. Y entre esos redimidos hay algunos que miran las heridas de Cristo y le preguntan, ¿y qué heridas son esas que tienes en las manos? Y Jesús les dice, con estas heridas fue herido por mis amigos ahí en la tierra. Quiere decir que esa gente está redimida ya y nunca escuchó la historia de la salvación. Entonces, ¿cómo se salvó? Es interesante, aquí en Romanos 1:20 hay una cosa que me impresiona en un texto muy interesante. Romanos 1:20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios se revela de muchas maneras. Hay personas que tal vez por alguna circunstancia nunca van a escuchar de la palabra Jesús, pero a través de la naturaleza Dios les ha revelado su amor. Y nadie tendrá disculpa porque en algún momento, de alguna manera, el Espíritu de Dios no habló a su corazón. Yo voy a insistir
en este asunto de las obras y la gracia. Si los mandamientos no me van a salvar, si yo soy correcto, cumplo todos los mandamientos, y si me salva la gracia, el amor, la misericordia que usted dijo, entonces simplemente puedo esperar que Dios me salve porque Él es cariñoso conmigo. Ahí está el asunto. San Juan 3:16 es un versículo clásico del mundo cristiano. San Juan 3:16. Y mira lo que dice aquí. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todos tengan vida eterna. Dice para que todo aquel que en Él cree. Tú no tienes que cumplir, tú no tienes que guardar, tú no tienes que hacer. Tú tienes que creer. Si tú no crees, la gracia de Cristo no te sirve para nada. Yo puedo decir que yo puedo creer y creo. Y la gente dice, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en la salvación. ¿Es suficiente? Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero nosotros vamos a ver en estudios posteriores de esta misma serie que no basta decir creo. Quiere decir, basta decir creo, pero el creer del diablo es diferente del creer del cristiano. El diablo dice creo y se queda sentado. No hace nada. No, se queda sentado. El cristiano dice creo, se levanta y va a Cristo. Y cuando una persona va a Cristo, es redimida por Cristo, es salva por Cristo. Ahora, una vez que ha sido salva en Cristo, ahora ese cristiano va a pasar a vivir como un cristiano. Y ahora en la vida de cristiano entra la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. No para salvarse. Hay una cosa que tiene que quedar bien clara en nuestra mente. Una cosa es la causa de la salvación. Somos salvos únicamente por la gracia. Otra cosa es la consecuencia de la salvación. Si somos salvos por la gracia, ahora tenemos que vivir como gente salvada. Pablo dice, el que mataba, no mate más. El que robaba, no robe más. Simplemente dejar de hacer las cosas. No es dejar de hacer las cosas, es estar en Cristo y permitir que Jesús haga las cosas en ti. Gálatas 2, 20 y 21 explica bien claro eso. Mira, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pastor, o sea que, ¿hay algún ser humano que pueda rechazar la salvación? Claro que sí, porque infelizmente Dios, digo infelizmente, porque esto que Dios entregó al ser humano como una de las mayores bendiciones, que es la libertad, infelizmente es usada por el ser humano para su propio mal. Porque por el hecho de que eres libre, tú puedes decir sí y puedes decir no. Aquellos que dicen sí, aceptarán la salvación por gracia. Aquellos que dicen no, simplemente Jesús no podrá hacer nada para salvarlos, porque Jesús no te puede salvar por la fuerza, porque para salvarte, lo primero que tienes que reconocer es que eres un pecador y que necesitas de salvación. O sea que más o menos el cuadro que se me viene es, Jesús nos ofrece la salvación, la recibimos por su gracia, pero entonces a nosotros sí nos toca hacer una parte. Decir sí. Esa es la parte que nos toca. Eso es todo lo que tienes, porque Jesús no puede agarrar y meterte la salvación por la fuerza contra tu voluntad. Yo siempre digo que Jesús es la persona más cortés que yo conozco. En Apocalipsis Él dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre el corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En el original griego dice, he aquí estoy a la puerta de tu corazón llamando, está en el gerundio, llamando, no se cansa de llamar, te llama de mañana, te llama de noche, te llama a mediodía, te llama cuando eres joven, cuando eres viejo, te llama en el invierno, te llama en el otoño. Jesús llama, 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 y cuando tú dices sí, entonces Él te otorga la salvación por la gracia.
Ahora eres salvo por la gracia. Ahora vas a vivir como un hombre salvado, una vida de obediencia, una vida de coherencia. Pero eso no es para salvarte, eso es porque ya has sido alcanzado por la salvación únicamente por gracia. Y tengo dos preguntas en una, a ver si da para responderlas. La primera sería si es gracia, la salvación es gratis, no le costó nada a nadie. Y la segunda, voy a aprovechar, la segunda es así, y si una vez que soy salvo, acepté todo lo que Dios me dio, estoy salvo para siempre, no tengo que hacer nada más. No, mira, es amplia la pregunta, pero te voy a responder de la siguiente manera. Todos nosotros nacimos pecadores. ¿De qué nos salva Cristo? Nos salva de la muerte. San Pablo dice, el salario del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Tú y yo, todos los seres humanos merecemos morir. Fuimos concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Y la paga del pecado es la muerte, pero no queremos morir. Decimos, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ¿no quieres morir? Muy bien. Entonces voy a entregar a mi hijo para que muera en tu lugar, para que ocupe tu lugar. Si hubo pecado, tiene que haber muerte. Yo pequé, pero no quiero morir. Entonces alguien tiene que morir en mi lugar. Ese alguien es Cristo. Él ocupa mi lugar. Él me sustituye. Ahora yo soy salvo, pero alguien tuvo que pagar mi culpa. Y ese alguien fue Cristo. Por eso dice la Biblia que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces no es una gracia barata, no costó algo. A mí no me cuesta, pero a Dios le cuesta mucho. Imagínate lo que Dios debe haber sentido cuando su hijo clavado en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Cómo podría Dios en ese momento decir, hijo, yo no te abandoné, yo estoy aquí? Pero él tenía que ver a su hijo clavado en la cruz porque era la única manera de salvarte. Porque de otra manera quien se iba a perder eres tú, porque tú pecaste y merecías morir. Pero Jesús te amaba y murió en tu lugar. Por eso nosotros los seres humanos nunca tendremos palabras para agradecer el amor. No se olvide de mi segunda pregunta. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La segunda pregunta es que si acepté la salvación que Dios me dio, estoy salvo para siempre. La Biblia dice que somos salvos en Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. En el mínimo momento que te separas de Jesús, ya estás perdido. Ya estás condenado. Tú solo estás salvo en Cristo. Te separaste de Cristo, vuelves a tu estado de pecaminosidad. Por eso nuestra única seguridad es Cristo. Nuestra única garantía de salvación es Cristo. Y por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. No es un estado de ahora me salvé para siempre, ya nunca más voy a pecar, nunca más voy a caer. No, mientras esté en Cristo estoy salvo, me separo de Cristo estoy perdido. Estamos llegando al fin de este estudio y quisiera decirte a ti que no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que ha sido tu vida hasta aquí, si por esas cosas de la vida has descendido a las profundidades del pecado, si estás lejos, distante de Dios, si en este momento desde donde estás, tal vez herido, sangrando, agonizando, ya no tienes fuerzas para levantarte, pero levantas los ojos porque no tienes ni siquiera fuerzas para levantar la mano, levantas solo los ojos y dices, Dios mío, ten misericordia de mí. En ese momento el Señor Jesús te extiende la mano y te dice, hijo, ven a mí, y te recibe como estás. Así como el hijo pródigo, Él te saca las vestiduras sucias y te da vestiduras blancas. Él te baña, Él te lava, Él te cura, Él te hace una nueva criatura. Y ahora, si estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti, porque estás en los brazos del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.